no estás teniendo buenos resultados en el trading y lo que crees que sabes no está funcionando. Es una etapa por la que todos pasamos, incluida mi persona. Por eso en este video te voy a enseñar los conceptos avanzados e imprescindibles de análisis técnico para que dejes de operar como un niño y empieces a conseguir OTE. ¿Sabes qué es un OTE? Quédate porque aquí lo vas a dominar. Lo primero que debes entender es que los conceptos básicos de análisis técnico no funcionan. ¿De cuáles te estoy hablando? De aquellos como doble techo, triple techo, triángulos, banderines, patrones de continuación, patrones de reversión. Nada de eso sigue los fundamentos elementales de lo que realmente importa, la liquidez. No obstante, debemos hacer una excepción, ya que hay uno solo de estos elementos básicos que en realidad no es básico, es realmente avanzado, pero lo están utilizando mal. ¿Sabes cuál es? Para poder llegar a ese punto de análisis técnico avanzado, debemos pasar primero por lo que es el análisis medio avanzado, así que te voy a describir brevemente cuáles son los conceptos que vamos a utilizar para emplearlos a profundidad en técnicas avanzadas. Y estos son liquidez, order block, breaker block, boss y shock, que muy probablemente ya los hayas escuchado, pero a través de ellos podrás obtener patrones tales como displacement inducement, PO3, MSS, PDA y el extremadamente famoso y efectivo patrón unicornio. Primero que nada, repasemos brevemente lo que es la liquidez. La liquidez no es otra cosa que las zonas de interés de compra y de venta que tienen los vendedores y los compradores, obviamente. En este caso, los bancos. ¿Y por qué esto es importante? Porque va a evitar que te comas todos los stop loss, porque básicamente todos los stop loss que tienes es por liquidez, ya que los bancos van a buscar esa liquidez porque la gente coloca allí los stop loss. Hay que usar un poco de lógica para que esto no te pase a ti. Veamos brevemente. Lo más curioso es que justo en este ejemplo que te voy a mostrar, a pesar de que no era el objetivo, se encuentra un patrón avanzado. Voy a ir describiendo las cosas y tú vas a identificar de cuál se trata, ¿ok? Bien, lo primero que debes saber es que la liquidez, básicamente, para resumirlo y no extendernos, son los máximos y mínimos, sobre todo y especialmente aquellos que dejan mechas. ¿Por qué? Porque allí están los stop loss, ¿ves? Y fíjate que el precio lo que hace es dirigirse de liquidez en liquidez. Crea un punto de liquidez, va a buscar el siguiente punto de liquidez. Luego este punto de liquidez es tomado y ¿hacia dónde va el precio? Hacia el siguiente punto de liquidez. Y eso es muy importante porque nos va a ayudar a determinar la dirección del trade. Ok, ¿qué es lo segundo que necesitas saber? Lo que es una brecha de valor razonable, o lo que son sus siglas en inglés Fair Value Gap. Es nada más y nada menos que un imbalance, una zona de vacío en la que existe una atracción. Si tú te fijas en este punto, que es la misma zona en la que estamos, vas a ver una consecución de tres velas, 1, 2 y 3, y también aquí 1, 2 y 3. El imbalance es el vacío que existe entre las mechas de tres velas consecutivas, y estos pueden encadenarse entre sí, como lo estás viendo tú acá. Si no te quieres complicar la vida, te vienes a indicadores y escribes esto que dice FBG. Y seleccionas el primero que dice New Feb Sum y él te va a marcar automáticamente los imbalances. Lo cierto es que esto se convierte en un punto de reacción y atracción muy parecido a lo que es la liquidez, porque precisamente es liquidez. Si tú esperas a que el precio avance y retroceda, va a llegar un momento en el que va a llegar ¿a dónde? Hacia ese punto de liquidez. Otro elemento vital que vamos a utilizar en estas clases avanzadas son los order blocks, pero no vamos a usar los order blocks, sino algo que va mucho más allá. Pero para poder emplearlo necesitas entender qué es un order block. Veamos. Un order block no es otra cosa que la última vela contraria antes de un movimiento fuerte. Es decir, si tienes un movimiento bajista, el order block es la última vela alcista antes de ese movimiento y viceversa. En este caso lo podemos identificar fácilmente como esto. Tenemos este order block acá porque es la última vela verde antes de la caída. Fíjate que el precio comienza a caer y esto se convierte en una zona de interés. Por eso es que el precio retrocede hasta este punto y justo en el order block reacciona. Y el order block se ha convertido en uno de los santos griales para los que hacen trading con análisis técnico, ICT, Smart Money, y se ha catalogado como un patrón de liquidez inquebrantable. Ahora, ¿crees tú que el order block sea inquebrantable? ¿Qué piensas? La verdad es que sí existe algo que se conoce como breaker block, que es precisamente eso, el rompimiento de un order block, y para mí es mucho más poderoso incluso que el mismo order block. Veamos. Aquí tienes un ejemplo perfecto de lo que es un breaker block. Tú vas a identificar un order block, la última vela contraria, en este caso una vela verde, antes de un movimiento fuerte. Aquí lo tienes, ¿verdad? El order block no es otra cosa que la rotura de esa zona de liquidez. En vez de reaccionar hacia abajo, el precio lo va a traspasar y luego se convertirá en una zona de
liquidez y reacción. Esto es lo que en análisis técnico básico y elemental se conoce como rotura de soporte y resistencia, de donde se dice que cuando un soporte se rompe se convierte en resistencia y cuando una resistencia se rompe se convierte en soporte. Que a nivel técnico es así, pero cuando hablamos de liquidez engloba mucho más, como verás a continuación. Y ahora, justo antes de adentrarnos en estos términos avanzados, hablaremos sobre otro de los elementos vitales para poder comprender toda esta situación: el BOS y el CHOSH, que básicamente es lo que define la línea de tendencia y la dirección que tiene el precio en el momento actual, no la que tendrá en el futuro, sino en el momento actual. Veamos, ¿qué es un BOS? Son las siglas de Break of Structure, es decir, un quiebre de estructura, y básicamente es lo que nosotros conocemos como impulso, retroceso, impulso, retroceso. Es decir, un BOS es cada vez que el precio va en una tendencia alcista o bajista y va rompiendo los máximos o los mínimos, haciendo cada vez nuevos. Como por ejemplo aquí, fíjate, hace impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Eso es un break of structure. Y aquí mismo identificamos lo que es un CHOSH, que es un change of character. Es decir, un cambio de carácter, que es cuando tú tienes los mínimos de una secuencia de BOS y luego el precio lo que hace es romperlo, generando un cambio en la secuencia alcista que tenías. Y de este CHOSH nace lo que conocemos como hombro, cabeza, hombro, que para muchos es un patrón básico y fácil de análisis técnico, pero en realidad es bastante complejo, no de ejecutar, sino que engloba mucha liquidez. ¿Lo conoces? ¿Sabes cómo utilizarlo? Bueno, ha llegado la hora de empezar a detallar paso por paso estos patrones avanzados y te los voy a mostrar con ejemplos para que los empieces a implementar ahora. Número 1. Displacement Inducement. Y esto en español sería desplazamiento e inducción. Y estos básicamente, aunque son conceptos que van diferentes, lo ideal es utilizarlos entre sí y esto es lo que crea un patrón avanzado de análisis. Vamos a definirlos. ¿Qué es un displacement o desplazamiento? Es cuando tienes una brecha de valor muy grande en un gráfico y eso se convierte en una zona de interés. O sea, básicamente un displacement es un imbalance pero muy grande, ¿no? Tienes este imbalance que está aquí, es un imbalance pequeño, normal, y se convierte en zonas de liquidez. Este también es un imbalance normal que se convierte en una zona de liquidez. Ahora fíjate esta zona que tenemos acá y vamos a colocarla en modo reproducción para que logres apreciarla un poco mejor lo que te estoy mencionando, ¿no? ¿Qué es esto? Fíjate que tú tienes una zona de máximos y una zona de mínimos. Tienes liquidez allá y ocurre esto. ¡Fum! Con fuerza, un desplazamiento con fuerza, creando un imbalance muy grande que básicamente lo que hace es tomar toda la estructura. Eso es un desplazamiento. Ahora, ¿qué es un inducement? O en español, inducción. La inducción es cuando el precio crea una mini tendencia que va en contra de la tendencia superior para rellenar los puntos de liquidez. Entonces, aquí empieza a agarrar un poco de lógica esto, ¿no? Y es que básicamente se trata de identificar un displacement, un desplazamiento, y operar en contra de él a través de la inducción. ¿Esto qué quiere decir? Veámoslo con este ejemplo. Tienes acá este desplazamiento. Para aplicar esta regla es muy importante que trabajes con dos temporalidades. Una temporalidad mayor, que puede ser 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, eso tú lo tienes que escoger. Y una temporalidad menor para ejecutar el trade. No hay una norma completamente específica, simplemente que una temporalidad sea mayor y la otra menor. En la temporalidad mayor tú vas a buscar el displacement, el desplazamiento. En este caso lo hemos identificado en el gráfico de 5 minutos. Vemos acá el desplazamiento. Entonces nosotros nos vamos a pasar ahora a una temporalidad menor, que en este caso puede ser, por ejemplo, la de 1 minuto. Y vamos a empezar a buscar rellenar todos estos puntos de acá, porque ese desplazamiento deja, fíjate, muchas zonas de liquidez, deja estos full value gaps, deja estas mechitas de acá. Entonces nosotros necesitamos operar en esa dirección, porque aunque la dirección primaria es alcista, a través de la inducción podremos operar en contra rellenando estos puntos. Entonces en esta zona de acá, justo en esta zona de acá, tú puedes meter una operación exactamente así. Y fíjate que en algunos minutos, en menos de 1 hora, tienes un trade OTE. Y ahora podemos responder lo que es un OTE. Y son las siglas de Optimal Trading Entry. Es decir, una entrada óptima en el gráfico. Una entrada de alta probabilidad que se obtiene
al aplicar conceptos avanzados como los que estás viendo a continuación. Ahora, ¿por qué? Porque no simplemente que la abrí ahí y ya. Y todo tiene una explicación, ya que en estos ejemplos que te he mostrado se combinan algunos elementos que vamos a ver a continuación. Además, no es casualidad que esa reversión, esa inducción haya ocurrido justo en ese horario, que son las 9:30, 10 de la mañana, porque ese es el momento en el que hay mayor confluencia de precios. Y es en lo que se basa nuestra formación avanzada, que si quieres acceder, tienes este número de contacto en el que vas a aprender un método efectivo con 4 escenarios diferentes para operar, en el que solo vas a necesitar menos de 1 hora de tu tiempo por día. Pero continuemos. Lo siguiente que debes conocer es una base elemental del trading, y es el PO3, lo que son las siglas de Power of Three, en español poder de 3, que básicamente es comprender correctamente a nivel profundo la acumulación, manipulación y distribución. Y nuevamente de aquí nace el famoso patrón de hombro, cabeza, hombro, que repito que mucha gente lo usa mal a pesar de ser el más poderoso que existe. Pero de eso hablaremos ahora. Bien, la acumulación, manipulación y distribución no es otra cosa que eso, como lo indica su nombre. Básicamente describe los ciclos del mercado basados en la liquidez. El precio comienza siempre con una acumulación, que es donde, como indica su nombre, los bancos acumulan órdenes pendientes de compra o de venta para luego impulsar el precio en determinada dirección. Ahora bien, al principio de este video yo te expliqué la importancia de entender la liquidez, y básicamente el precio va a ir a tomar uno de estos puntos de liquidez dentro de la acumulación. Así que el precio haría básicamente esto. Si el precio hace esto, muchas personas van a pensar, ok, rompió la acumulación y por lo tanto el precio se va hacia esa dirección. No, recuerden que es acumulación, manipulación y luego distribución. Entonces en este punto el precio manipula para impulsarlo en la dirección contraria, y esto funciona igualmente al revés. Si el precio manipula arriba, entonces va a venir para abajo. Fíjense, creo que no hay un mejor ejemplo que este que están viendo acá en pantalla. Es realmente claro. Tenemos una zona de acumulación porque el precio se mueve en rango. El precio tiene máximos y mínimos todos iguales, ¿verdad? Y hay un momento en el que el precio lo que hace, ¡pum!, traspasarlo hacia abajo. ¿Para qué? Para luego dar inicio al movimiento alcista. Ahora pasemos a hablar sobre una base sólida, elemental, que yo uso todos los días para operar, el MSS. MSS son las siglas de Market Structure Shift, es decir, un cambio de estructura del mercado. Ahora bien, hay gente que pudiera pensar que el Market Structure Shift y el Change of Character son lo mismo, y aunque se parecen y podemos decir que el Market Structure Shift nace del Change of Character, no son lo mismo. ¿Cuáles crees tú que sean las diferencias entre un Market Structure Shift y un Change of Character? Veamos. Un Change of Character se caracteriza por esto. Tú tienes un movimiento, por ejemplo alcista, que va creando máximos y mínimos más altos, y el Change of Character te rompe esa estructura y por lo tanto podemos pensar que el precio va a cambiar de dirección. Y esto es correcto, pero no siempre, no del todo, porque depende de si en esta zona de aquí del medio hay liquidez de reacción y si el precio ha tomado o no liquidez arriba. Recuerden que el precio se mueve de liquidez en liquidez. Para que el precio busque la liquidez de abajo, primero tiene que haber tomado la liquidez de arriba y viceversa. En cambio, el Market Structure Shift es cuando tú tienes una zona de liquidez absoluta y el precio lo que te hace es algo parecido a una acumulación, manipulación y luego empieza a distribuir. Y esto, si ustedes se fijan, son los patrones gráficos de un hombro, cabeza, hombro. Para que lo entiendas bien, el Market Structure Shift solo se produce si el precio ha tomado liquidez absoluta, creando 3 picos diferentes. O mejor dicho, con la posibilidad de crear 3 picos. Ya vamos a ver. Creo que este ejemplo describe muy bien lo que te estoy explicando. Fíjate que venimos de movimientos bajistas, ¿verdad? Y esto te hace un Change of Character. Y bueno, podemos pensar, ok, Change of Character va a darse la vuelta. Y sí, con el tiempo se da la vuelta un poco, pero esto sigue siendo un movimiento bajista. Y aquí te terminaría tocando el stop loss si lo hubieses operado. ¿Por qué? Porque la liquidez está aquí, la liquidez absoluta. Y para que el precio se dé la vuelta con un Market Structure Shift, tiene que tomar liquidez. Fíjate lo que ocurre aquí y es algo muy interesante, la verdad. Vamos a colocarlo en modo reproducción. Fíjate que el precio te hace un máximo y te está haciendo acá otro máximo, formando una cabeza, formando un hombro y una cabeza. El precio comienza a hacer el cambio de estructura acá. ¿Ven? Aquí porque rompe este mínimo, que es el que crea el nuevo máximo.
Ahora, si nosotros miramos el gráfico, por ejemplo, en una temporalidad un poquito más alta, por ejemplo, la de 15, ¿qué es lo que podemos observar acá? Que el precio ha tomado la liquidez de la sesión anterior, ¿no? A veces esa toma de liquidez puede ser en una temporalidad más alta o puede ser en la misma temporalidad, no importa, lo importante es que tome liquidez. Entonces fíjense que acá en este caso aplica porque el precio toma la liquidez creando un cambio de estructura acá pequeño luego de haber tomado liquidez. Y luego el precio lo que va a hacer es formar otro hombro y eso fue lo que vimos aquí. Cae, sube, formando ¿qué cosa? Un hombro, cabeza, hombro. Perdón por mis dibujitos tan arcaicos, pero bueno, creo que se entiende. Básicamente, un Market Structure Shift es lo mismo que un Change of Character, pero que ha tomado liquidez absoluta. Y por esa razón es que la reversión es total. Por eso se llama cambio de estructura. No cambio de carácter, porque eso es otra cosa, sino cambio de estructura, pero todo se va a la dirección contraria. Continuemos hablando sobre PDA, que son las siglas de Premium and Discounts Arrays. Básicamente zonas de descuento y zonas premium, y esto es muy importante porque aplica básicamente para todos los elementos que te estoy explicando anteriormente en este video. Son aquellos puntos donde es muy probable que ocurra un OTE, un trade de alta probabilidad, un trade óptimo. ¿Y cómo tú identificas esto? A través de una herramienta súper poderosa que lamentablemente está subvalorada, el Fibonacci. Y me parece curioso que algo tan sencillo en realidad sea algo que consideremos conceptos avanzados, ¿no? Y lo bueno es que esto lo podemos utilizar en ambas direcciones y combinarlos ya sea para realizar una entrada o para poner dirección del precio a través del inducement. Sea como sea, esto nos va a ayudar a entrar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando identifiquemos alguno de los patrones avanzados, por ejemplo, vamos a ver este. Aquí tenemos un cambio de estructura claro. ¿Por qué? Porque tenemos liquidez acá, ¿la ven? Liquidez absoluta, porque esta es la liquidez mínima de la sesión de Nueva York. El precio viene cayendo, haciendo BOS, toma la liquidez y una vez que toma la liquidez, hace esta expansión hacia arriba realizando un Change of Character válido para considerarse Market Structure Shift porque toma liquidez. Y de hecho aquí hay una pequeña acumulación, una manipulación y luego expande. Todo se cumple, todo converge. Ahora, una vez que hay un cambio de estructura, el precio empieza a hacer lo mismo. BOS, hasta que haya otro cambio de estructura. Entonces, la zona premium o las zonas de descuento son aquellos puntos a donde el precio muy probablemente vaya a retroceder porque sean zonas de interés. Y esto lo vamos a medir con la herramienta del Fibonacci. Aquí, retroceso de Fibonacci. Cuando ustedes abren el Fibonacci, esto tiene una configuración muy larga. Yo ahorita les voy a enseñar la que yo utilizo. Y ustedes lo que van a hacer es tomar el Fibonacci desde el mínimo y lo van a extender hasta el máximo que crea el cambio de estructura. ¿Ven? O sea, el cambio de estructura se produce aquí, correcto. Y el máximo que genera ese cambio de estructura es aquí. O sea, el movimiento inicia aquí, termina aquí. Entonces ustedes extienden el Fibonacci desde abajo hacia arriba. El Fibonacci siempre se extiende de izquierda a derecha, nunca al revés. Le dan doble clic a esto y van a habilitar estas casillas 0, 0.5, 0.60 y 1. Todo valor que llegue entre el 50 y el 60% es una zona premium, una zona de descuento. Por consiguiente, cuando nosotros vemos el cambio de estructura, fíjense que el precio llega hasta este máximo y comienza a retroceder. Es muy posible que el retroceso culmine entre esta zona. Así que aquí tú puedes colocar una operación y colocas el stop loss por debajo del punto de liquidez anterior, que en este caso es este order block que está acá. Y el take profit lo vas a colocar arriba del siguiente punto de liquidez y vamos a esperar a ver qué ocurre. Esto es una locura total. Y ahora sí, ha llegado el momento de hablar sobre el patrón definitivo, el cual es sencillo, porque no es nada complicado, pero la gente no lo tiene en cuenta. Y estoy hablando del patrón unicornio. Fue creado, o mejor dicho, descubierto, porque el trading siempre ha existido para mí, no es algo que uno invente algo y ya, por Michael J. Girdlestone, el fundador de los conceptos de ICT, de Smart Money y todo eso. Te voy a explicar en qué consiste. Pero básicamente es un breaker block combinado con un Fair Value Gap en la zona del breaker block, pero para ello necesitas que se cumplan ciertas condiciones y vamos a verlas. Fíjate lo que tenemos acá. Si tú miras un poco a la izquierda, tú vas a identificar este order block, la última vela antes de la caída, correcto. Esta es la zona del order block. Por supuesto, nosotros generalmente esperaríamos que el precio respete el order block. ¿Y qué es lo que ocurre?
que el precio no lo respeta. ¿Por qué no lo respeta? Y aquí es donde está el secreto, el truco o la base. Y es que el precio, antes de regresar al order block, ¿qué es lo que hace? Toma la liquidez absoluta, ¿ven? Entonces ya no hay más liquidez que buscar abajo, así que el order block no tiene por qué impulsar el precio hacia abajo. Entonces el precio se rompe. Y fíjense que justo donde se rompe el order block coincide con ¿qué cosa? Si tú me ves esto aquí, con un Fair Value Gap, una brecha de valor. Incluso en toda la zona del order block, porque el order block es toda la vela, incluyendo las mechas, te vas a encontrar con que tienes este imbalance y también coincide un poco con este imbalance. Por consiguiente, tú puedes colocar allí una orden, colocando el stop loss por debajo del punto de liquidez, que en este caso sería este order block de acá. Bueno, eso es un tema para otro video sobre dónde colocar los stop loss. Y mínimo buscaríamos una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. Esto es básicamente una estrategia que tú puedes aplicar, ¿no? Y combinar con muchos otros elementos. Y fíjate que en pocos minutos, en menos de 45 minutos, tienes una entrada absolutamente perfecta. Y hablando de estrategias, se viene algo muy poderoso, pero para los próximos videos.